Hola, muy buen día. Me presento, soy Sofía Salamanca. Soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de la Gran Colombia y soy especialista en epistemologías del sur. Dentro de este proyecto investigativo yo empecé a trabajar sobre los amasillos de maíz y las plantas medicinales, en especial sobre la mazorca, y posteriormente, en este momento me encuentro liderando el área de patrimonio cultural inmaterial del municipio de Funza. En este caso nosotros desde el 2020, las investigadoras anteriores estaban investigando, valga la redundancia, cuáles eran las manifestaciones que se encontraban vivas en el territorio y que tenían un riesgo de pérdida. Dentro de ellas se encontraron las plantas medicinales y los amasijos de maíz, especialmente la mantecada. Ahora voy a entrarles a contar pues por qué es emblemática el tema de los amasijos de maíz y especialmente la mazorca en el territorio de Funza. Resulta que desde tiempos precolombinos, en hallazgos arqueológicos que se han hecho, se han encontrado enterramientos fúnebres de las comunidades precolombinas que en este territorio habitaban, eran los muiscas, y se encontraron enterramientos donde habían semillas de maíz. Eso implica que incluso dentro de sus usos rituales también estaba el maíz como un elemento vital de enterramiento. Eso quiere decir que sí era una deidad incluso para las comunidades indígenas de que habitaban pues Funza. Sin embargo, con el pasar del tiempo, con el encuentro cultural entre España, o bueno, la cultura europea y aquí Funza, o en general Cundinamarca, que en ese momento pues no se llamaba Funza, esa hibridación cultural, resulta que acá estaba el maíz. Por supuesto, se hacían las preparaciones ya como los fermentos a base de maíz, que eran sobre todo el guarapo, la chicha y el masato, pero también se hacían preparaciones como las arepas o amasijos en general, como amasamientos o trituración más bien del maíz. Además, teniendo en cuenta que Colombia o América Latina en general maneja diversos tipos de maíz. No solamente está el maíz amarillo, sino está el maíz blanco, está el maíz peto, el maíz pira, está el maíz, incluso está el de la sopa de, bueno, además, hay muchos tipos de sopa aquí, como los de los 7 granos, que entre ellos está pues el maíz. Resulta que además con el choque cultural, cuando llegó pues es el continente europeo aquí a América Latina, se encontraron también pues trajeron e intervinieron con el tema de la leche o el producto lácteo, con traer las vacas aquí al territorio. Pues acá no existían las leches o los derivados de la leche, como la mantequilla, la cuajada, los quesos o la leche en sí, pues se hizo esa hibridación cultural. Y resulta que lo diferente aquí en el municipio, en particular en Funza, es que en 1909 una familia emblemática que fueron las Melo, ellas prepararon, se le murió su esposo, a la señora Esther Melo, y ahora se prepararon con amasijos de maíz. Entre ellos está la mantecada, sigue vigente el tema del masato, pero además están como la arepa, están los buñuelos, están las arepas de maíz de diferentes presentaciones. Entonces resulta que con ese proceso de sincretismo que se llevó a cabo en el siglo XIV-XV, se empezaron a hibridar esas culturas, y con el tema de la tradición de las Melo, ellas hicieron las primeras pastelerías acá en Funza. Esa se llama la tradición de las Melo, aún sigue la tienda o la pastelería aquí en el territorio, junto con otras que son también emblemáticas como las Margarita o las Cáceres, pero en general las comunidades seguían en sus casas pues reproduciendo esa tradición, pero a través de la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Que a través de la tradición oral, esta tradición también se fue perdiendo, se fue deteriorando con el paso del tiempo, y las recetas o los ingredientes fueron modificándose con el tiempo. Algo importante a rescatar en el municipio también es que la resistencia del maíz milenaria ha sido con esa hibridación cultural. Entonces resulta que cuando la familia de las Melo empezaron a formar a las demás panaderas y panaderos del municipio, empezó a acrecentarse el tema de la venta de las mantecadas. Y además, como en las casas también las abuelas, las mamás enseñaban en la cotidianidad el tema de la preparación de amasijos, pues resulta que hoy, o en el 2020, que empezamos a preguntar a la comunidad qué manifestaciones corrían riesgo, se encontró que entonces las dos manifestaciones tenían un riesgo de pérdida. Y dentro de la función que yo tengo, dentro de mi liderazgo en el área de patrimonio cultural inmaterial, está la postulación ante el Consejo Departamental de Patrimonio para que estas dos manifestaciones sean incluidas dentro de la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del municipio. Y algo que es fundamental, eso implica que después debemos hacer un plan especial de salvaguarda que busque cómo las herramientas con la comunidad. Digamos que el insumo vital es la gente, es la comunidad del municipio, para que nos dé esas propuestas de salvaguarda, y posteriormente se pueda hacer un decreto para que la alcaldía lo decrete y se vuelva una orden o un decreto que sea cumplible, que tenga posibilidad de cumplimiento más bien, para que se perdure o se salvaguarde esta manifestación a las futuras generaciones. Entonces, digamos que el trabajo también dentro de la investigación fue que este año, durante todo el año, se hicieron procesos de investigación, acción participativa. ¿Eso qué quiere decir? Que yo era la investigadora, pero quien realmente hacía
todo el trabajo, digamos, de memoria y de recolección de las tradiciones fue la población de Funza. Se hizo de una manera intergeneracional, donde se incluyeron niños desde la primera infancia, desde 4 años hasta 96 años, que eran los adultos mayores que también transmitían esos conocimientos, esos saberes, para posteriormente, digamos, que hacerlos ya materiales, que eso sería una de las opciones de salvaguarda, y es dejar escrito esas recetas y esas tradiciones para que las futuras generaciones pues puedan consultar a método de consulta. Se hicieron procesos de corpocartografía, se hicieron mapeos de dónde se siembra maíz en el municipio, con la intención también de ver la geolocalización de esos lugares donde podemos comprar o consumir amasijos de maíz, pero también donde podemos comprar esos insumos o adquirir esos insumos como el maíz, siendo además pues Funza un territorio agricultor. Uno de los riesgos de pérdida que se encuentran es primero la pérdida de la plaza de mercado, que es algo que resaltan mucho los portadores de la manifestación, y es que ya no tienen sus lugares de venta o de intercambio de productos como el maíz, como los otros enseres pues para la producción de las sopas y demás. Otro de los riesgos de pérdida es que los niños, por la industrialización, ya no tienen interés en cocinar, porque habitualmente ya venden las arepas precocinadas, tú simplemente la pones en la freidora y ya estuvo. Entonces se pierde el proceso de la molienda, que era pues como toda la tradición del molino tradicional, del proceso también de amasar con las manos, ya todo eso pues bajo la industrialización se está perdiendo la tradición. Y otro riesgo de pérdida también precisamente es la falta de reproducción de estos saberes. Entonces se empieza a consumir otro tipo de alimentos, o incluso no se puede sembrar acá en Funza. Entonces, ¿por qué? Porque es el monocultivo, o más bien el uso de los suelos se ha modificado con el tema de la flora, lo que implica pues también los secamientos de los suelos por temas ya naturales, y es que cuando hay un monocultivo pues los suelos se empiezan a volver infértiles. Entonces lo que tienen que hacer es traer maíz importado, lo que implica también que tenga una menor calidad, y cuando ya el producto final, como los amasijos, pues te cambien su sabor. Otro de los riesgos de pérdida de la tradición también son los elementos de preparación en tiempos precolombinos o en tiempos antiguos. Incluso los campesinos actualmente usan elementos o herramientas de palo. Entonces, incluso pues, hay los ejemplos donde están estos son las formas de colar, donde digamos que hacían las harinas en tiempos antiguos, y pues ya los elementos con el tema de la higiene actualmente no se permite usar, digamos, elementos de madera, no se permite usar elementos como las ollas de arcilla, los mollos de arcilla, no se permite usar cocinas de leña, y pues también la industrialización genera que las mantequillas se generen a gran cantidad, pero disminuyan su calidad, lo que implica pues que los amasijos en su, digamos, derivado final o ya en su producto final, pues cambien los sabores. Entonces, algo importante a rescatar es que dentro del patrimonio cultural ya se aprobó, dentro del Consejo Departamental de Patrimonio ya nos aprobaron las manifestaciones, lo que implica algo muy positivo para la identidad cultural funzana, porque ya van a haber ojos puestos en la tradición para que sea salvaguardada y que podamos tener muchas estrategias de divulgación, de preparación, para que las personas se enteren de esos temas y los sigan reproduciendo en el tiempo. Algo también muy positivo fue que nos ganamos el Programa Nacional de Concertación, del cual es producto de esta exposición que está en la Casa Museo de Funza, que desde el año 2020 tenemos Casa Museo en Funza, y la idea es que sea un espacio divulgativo, pedagógico, de interacción histórica también, porque historia no es solamente lo que pasó en el pasado, sino hoy estamos haciendo historia, estamos construyendo la historia que esperamos transmitirle a nuevas generaciones. Es por eso que es tan importante. Este proyecto pues fue ganador del Ministerio de Cultura, entonces fue una exposición fotográfica que se llama Memorias que curan y saben, y hace pues memoranza a la memoria de la tradición de la comida como los amasijos y el saber de la medicina tradicional. Entonces son espacios que nos hemos ganado, que hemos construido con la comunidad, con y para la comunidad, con la intención de que estas manifestaciones sigan vivas en el territorio y que pues se entienda que los muiscas no fueron solo parte del pasado, que las comunidades muiscas siguen vivas, que hay resguardos de SUA, que nos han acompañado, que han sembrado el fuego aquí en el territorio muisca, y que digamos que las tradiciones de cosmovisión indígena también siguen latentes y siguen la alimentación de la cotidianidad de nosotros, porque desde muy pequeños también crecimos con la arepa, con derivados del maíz, incluso con el maíz pira cuando veíamos una película. Entonces hemos estado relacionados desde nuestro nacimiento con la leche y con el maíz. Entonces la intención es seguir con esas tradiciones vivas y entender la importancia que tiene además no solo el maíz para América, en general, no solo para Funza y Colombia, sino para América Latina, siendo uno de los productos que han tenido la soberanía alimentaria de las comunidades pues, del país y del mundo ahora, porque pues ya el maíz se siembra a nivel nacional e internacional, pero somos, digamos, pioneros con la diversidad de este elemento sagrado. Entonces, pues nada, muchas gracias y espero pues se puedan interesar más por estas tradiciones y las sigan reproduciendo.